Muy buenas tardes, gracias y paz para sus vidas. Aquí estamos hoy día, domingo, septiembre 25 del 2022, muy expectativos, muy alegres, muy gozosos de poder estar una vez más entrando a sus hogares a través de este medio de Facebook en vivo, para así nosotros compartir y extender las estacas y el compartir de la palabra de Dios. Gracia y paz para las vidas de ustedes, mis amados. Bienvenida, Olga. Gracias y paz para tu vida y para todos los hermanos que allá, tu mamá, que nos que están escuchando. Les damos la bienvenida. Nosotros como Ministerio Centro Educativo CDO Miami les damos la bienvenida a ustedes, y asimismo personalmente yo les doy la bienvenida a este domingo que estamos aquí reuniéndonos para en vivo poder compartir de la palabra de Dios. Mi nombre es Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Me pueden, si ustedes tienen cualquier petición de oración, cualquier necesidad, me lo pueden enviar por interno, me pueden llamar o me pueden mandar un mensaje de texto para así nosotros poder ayudarles a crecer, ayudarles a compartir de la palabra, ayudarles en oración si ustedes necesitan oración. Bueno, hermanos, estamos gozosos de ver que cada día pues el Señor es fiel, siempre Él es fiel, es misericordioso, es amoroso, es nuestra provisión. Y ya estamos en septiembre del año 2022. Parece mentira, un año más ya está aquí, nos ha traído el Señor llenos de gozo, de paz. No nos ha faltado nada a pesar de circunstancias, a pesar de que los tiempos son difíciles para todos, porque sea que el hecho que seamos cristianos no quiere decir que si estamos en este mundo tenemos que pasar por esas situaciones difíciles que el mismo tiempo de ahora nos hace vivir cada día. Pero hay una diferencia, amado, que en Cristo Jesús todas las cosas son posibles. Si usted y yo tenemos una relación personal, una relación en verdad, en cuerpo y alma y espíritu, de verdad, de corazón, el Señor siempre nos va a ayudar, porque el Espíritu Santo de Dios va a estar de continuo con nosotros, ayudándonos y guiándonos a toda verdad y a toda justicia. El día de hoy tenemos un tema precioso titulado Jesucristo garantiza la vida eterna de los creyentes. Vamos a tener un tema un poquito profundo, pero vamos a tratarlo de la manera más sencilla para poder así entender todos, incluyendo mi vida. Oremos. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias infinitamente por permitirnos, Señor, estar aquí una vez más, Señor, llevando la palabra, tu palabra, Señor, a todo tu cuerpo, a toda tu iglesia amada, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que se une a esta transmisión. Prepara sus mentes, sus corazones, sus oídos espirituales, y prepárame mi mente y alinea también todo pensamiento tuyo, alínealo a mi pensamiento, y que cada palabra que salga de mi boca seas tú, Señor, para que tú seas glorificado en todo, Señor, para que esta palabra sea eficaz, se agarreme en la vida de cada uno de nosotros y podamos entenderla y podemos grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, te doy en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, no sé si ustedes me han estado escuchando bien. He tratado de hablarlo alto, pero me di cuenta que no me había puesto el micrófono para que ustedes puedan escucharme de la mejor manera y es posible. Así que estoy en este momento poniéndome el micrófono para que ustedes me escuchen. Y como yo les decía, este es un día domingo precioso, un día grandioso. Hemos visto una vez más la provisión de Dios, pero yo les pido a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, que oren por estos hermanos de la parte no sur, sino la parte central de la Florida, para allá por Tampa, por allá más arriba de Orlando. Ustedes saben, nosotros estábamos esperando un huracán y gracias al Señor, supuestamente venía para impactar acá a Miami, pero gracias a Dios, su amor y su misericordia no ha permitido que baje y que nosotros podamos vivir esa situación de la naturaleza. Así que vamos a orar para que ese huracán no sea tan destructivo, que baje, porque supuestamente iba
a subir hasta categoría 4, que entre en una categoría 1 o que baja una tormenta tropical como comenzó. Solamente el Señor dice que cambia todo. El Señor cambia las circunstancias y si le pedimos con fe, Él obra, que los vientos, que Él los detenga para que así no se haya tanta destrucción, tantas pérdidas de vida o hasta bien materialmente. Y bueno, hermanos, que la lluvia pues sea poca para que también el agua no destruya. Así que yo le pido, hermanos, que juntos oremos. No dejen de orar por cada una de las personas. Miren, Canadá, tanta destrucción que ha causado. Y así, mi hermano, este es el mes de que vienen huracanes. Pero nosotros tenemos confianza en Dios de que Él nos va a acompañar y nos va a ayudar. Aquellos que vivimos hace muchos años el huracán Andrew sabemos lo que es el impacto de un huracán. Sabemos lo que es vivir esa situación. No porque uno nos apega a las cosas materiales. Es que es la destrucción, amados. Es la destrucción de la ciudad, es la destrucción de casas, gente que no tenía seguro y perdió todo. Pero lo más importante de todo, amados, que no perdamos la fe de que el Señor está con nosotros. Y como dice el salmista, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Así que le doy las gracias infinitamente a Dios porque nos ha guardado una vez más. Pero también le doy gracias a Dios porque donde quiera que vaya a ir ese huracán, el ser humano es poderosa. Va a estar con mis hermanos, con aquellas personas en aquella ciudad donde va a impactar el huracán. Bueno, mis hermanos, no quiero extenderme más. Sigamos orando los unos por los otros. Oremos por cada país, por cada nación, por cada gobernante. No lo dejemos de hacer. Oremos los unos por los otros. Oremos por nuestros padres, nuestros hijos, por nuestros nietos. Que el Señor los esconda en el hueco de su mano. Que nada ni nadie los aparte de su presencia. Que cada uno seamos luz en medio de las tinieblas. Que podamos transmitirle al mundo ese testimonio real de lo que Jesucristo hizo por nosotros hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Porque no solamente Él nos garantiza la vida eterna, sino que también nos justificó y nos redimió y nos pasó a ser de criación, pasamos a ser hijos, parte de la familia de la fe, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios y estamos viviendo por Él y estamos aquí con un propósito, no para mostrar al mundo que somos más cristianos. No, estamos aquí en el mundo porque somos cristianos y tenemos que mostrar la identidad de Cristo en nosotros. Bueno, mis amados, vamos a empezar el mensaje. Quiero que tengan papel y lápiz. El que no tiene su Biblia, anótenlo todas las citas bíblicas para que así ustedes también puedan después repasar. Mi deseo de mi corazón, mi hermano, es que usted crezca la doctrina de la palabra, porque la palabra es la que es lámpara para nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos, dice la palabra. Bueno, la resurrección corporal de Jesucristo, amados, garantiza la vida eterna de los creyentes. Y si vamos a leer parte del vamos a ir leyendo Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 1 al 58. Son varios versículos. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corintio y le dice, sí, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firme, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Lo importante, amado, no es leer la palabra, no es que usted se sepa mucho la palabra, es que usted retenga la palabra, porque si no, como dice el apóstol Pablo, es en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Recuérdense, amados, que el apóstol Pablo recibió la palabra, el evangelio, en el tercer cielo. A él le fue revelado la palabra. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de las cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Cuando dice ya duermen es que habían
muerto ya. Después se apareció a Jacob y luego a todos sus apóstoles, dice. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Esto está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Acuérdense que Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y sin embargo, haya sido yo a ellos, así predicamos y así creéis. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, dice el apóstol Pablo la palabra, cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, dice el apóstol Pablo, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Estoy leyendo el capítulo 15, versículos desde el primero, estoy ya en el 16. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, decía el apóstol Pablo. Todavía estarías en pecado. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo vuelve a repetir con una afirmación el apóstol Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que duermen. Porque ya que la muerte entró por un hombre, la muerte espiritual, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Los muertos en espíritu, amados. Porque por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la resurrección y la gracia de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Usted y yo somos vivificados en Cristo Jesús, amados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y al Padre después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de los pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Dice el versículo 27, porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Él sometió bajo sus pies todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Voy a pararme aquí en el versículo 28. En un momento, amados, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados.
incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Gracias y paz a tu vida, Pedro Luis. Y eso usted lo va a encontrar en el versículo de 1 Corintios 15:52. Y voy a saltarme del 28:52 cuando dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La iglesia de Cristo vendrá al arrebatamiento, iremos primeramente a su iglesia hasta el Señor, pero seremos transformados. En el capítulo 15 del versículo, el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿qué es lo que nos el apóstol Pablo? El apóstol Pablo concentra su atención, amados, en otro de los problemas que enfrentaba la iglesia en ese tiempo, la iglesia de Corintio. Los griegos paganos de esa ciudad estaban bajo ¿qué? Bajo la influencia ideológica de los filósofos, que estaban opuestos totalmente a la doctrina de ¿qué? De la resurrección. Por eso Pablo empieza desde el primer versículo del capítulo 15, le empieza a decir a la iglesia de Corintio que si ellos no creían, en vano era su fe, amados, que si no, en vano era la fe, si ellos no creían, primeramente, amados, dice, ahora hermanos, con el versículo dice, les hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estás firme. Tenemos que estar firmes, por el cual también sois salvos y retenéis la palabra que os prediqué. Tenemos que retener la palabra, creerle a Dios, creerle su palabra. Entonces, en ese tiempo, amados, había una doctrina que no creía los filósofos no creían en la doctrina de la resurrección. Y algunos de ellos, al igual que los seduceos, pensaban que no había vida después de la muerte. Otros apenas podían admitir una nebulosa existencia después de la muerte. En la iglesia de Corintios se levantaban, ¿qué, amado? Muchos falsos maestros que negaban absolutamente la resurrección corporal de los creyentes. Desafortunadamente, este tipo de maestros existen en todo lugar hasta el día de hoy, amados. Hasta el día de hoy. No podemos dar sentado que todo el que celebre la Pascua de resurrección crea en la realidad de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco podemos pensar, amados, que esas personas conozcan por experiencia algo siquiera del poder de su resurrección. Ellos no lo conocen. Por otra parte, hay algunos que explican este evento de una manera tan extraña a la Biblia que no nos permite, amados, no permiten que las personas puedan entender lo que Dios quiere que sepamos acerca de nuestra resurrección corporal. Que ha sido ejemplificada, amados, en la resurrección de Jesucristo. Por eso, amados, creemos que el estudio que vamos a tener el día de hoy es de gran importancia para nosotros, el pueblo cristiano, para la iglesia de Cristo. Muchos lo entienden, muchos lo saben, muchos lo creen, pero aún a veces conociendo la palabra, a veces decimos, y yo llegaré, y yo veré, y miré en el arrebatamiento. Si usted le cree la palabra, usted le cree a Dios y usted le cree la palabra y usted vive una vida en santidad y vive una vida separado del mundo. Usted no puede vivir separado del mundo en que no vaya a ir a trabajar, de que no, usted tiene que hacer sus cosas, pero separado del mundo es decir, seguir las corrientes del mundo, que a lo malo lo dice bueno y a lo bueno lo dice malo. Dice la palabra que todo se nos es permitido, pero no todo es lícito, amado. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra. La palabra es la que nos va a dar luz, es la lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino.
Y a través del Espíritu Santo vamos a llegar a tener el entendimiento y la revelación de lo que el Señor nos quiere enseñar. Por eso es importante que usted escudriñe la palabra, que tenga una relación con el Padre, no un domingo solamente, diariamente. Entonces, vamos a Primera de Corintios capítulo 15, del 1 al 20, que ya los leí, donde encontramos lo que es la resurrección de Cristo. Yo ya se lo leí. Y explica su resurrección conforme a las Escrituras. Y dice aquí, amados, en el 12, no lo voy a leer todos, porque dice del 1 al 20, yo ya les había leído, pero él dice del 2, vamos a leer del 12 al 20. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de Cristo de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, van entonces la predicación y van también vuestra fe, le dice el apóstol Pablo. Yo les pregunto, ¿qué hizo Jesús para que sus discípulos entendieran el significado e importancia de la resurrección? Vámonos al libro de Lucas, capítulo 24. Quiero que lo busquen o lo noten para que después lo busquen ustedes, por favor. Lucas 24, capítulo 24, 27. Dice la palabra del Señor así. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Jesús estaba manifestando a sus discípulos. Y entonces, en el 44 al 48, mire lo que dice. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de ¿qué? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados, y todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, vosotros sois testigos de todas estas cosas. Aquí en el libro de Lucas, Jesús le estaba diciendo que era necesario que se cumpliera, que todo tenía que cumplirse. ¿Para qué, hermanos? Por lo que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, lo que habían dicho los profetas y en los libros de Salmo. Les abrió la mente, les dio el entendimiento para que ellos pudieran entender que así ellos pudieran recibir, que Él podía morir. Dice aquí, a mí me llama la atención cuando les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera, resucitara de entre los muertos al tercer día. Por eso Jesucristo le dijo al apóstol, yo en 3 días, así como dice, así como el templo se destruye, el tercer día Él lo vuelve y lo construye. Pero Él no se estaba hablando de un templo físico, amado. Estaba hablando en nosotros, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, amado. Al tercer día Él iba a resucitar. Y a través de la resurrección de Cristo Jesús, Él lo estaba garantizando una vida eterna a todo creyente. Creyente aquel que cree que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre sino a través de Él. Él les señaló, cuando Él habla, como se los dice, la profecía del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que se recalca fuertemente en el Nuevo Testamento, amado, es que la muerte y la resurrección de Jesús formaban parte integral en los planes de Dios desde el principio. Dios había venido
preparando a Israel para estos acontecimientos a través de sus relaciones con el pueblo, amados. Por eso se puede asegurar que la resurrección de Cristo era parte esencial del plan redentor para los hombres, porque por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la gracia de Dios y el perdón de los pecados. Así pues podemos enterarnos, amados, hoy, que la muerte del Señor Jesús no fue accidental. En casi todos los libros del Antiguo Testamento, amados, señalan a la persona de Cristo Jesús. Isaías anunció en el libro de Isaías, el que si usted escudriña la palabra, en el libro de Isaías anunció que Cristo nacería de una virgen. Eso usted lo pueden encontrar en el capítulo de Isaías 7:14. En Génesis declara que Jesús sería el hijo de Abraham. Génesis 12:3. Anoten las Biblias, por favor, anoten las citas. Y que vendría de la tribu de ¿qué? De Judá. En Génesis 49:10. En el Salmo, el salmista hace notar, amados, que Jesús sería del linaje de David. Y usted lo puede encontrar en el Salmo 110, versículo 1. Y en el libro de Miqueas señaló la ciudad de Belén como el sitio donde nacería el Señor. Miqueas, capítulo 5:2. Usted lo puede encontrar. Isaías, por otra parte, amado, el libro de Isaías, anunciaba que sería ungido por el Espíritu de Dios. Isaías 61:1. Y también, lo vemos también eso en Lucas capítulo 4, versículos 18-19. En el libro de Zacarías, predijo el hecho de que entraría a Jerusalén montado en un pollino. Yo le estoy dando todo un recuento de la vida de Jesús, de cómo esto era la resurrección de Cristo fue un plan que ya estaba elaborado, ya estaba pensado por Dios, porque Él no quería dejar caída su creación más amada, al hombre. Entonces, en el Salmo 41:9 menciona, también es mencionado que Él iba a entrar en un pollino y que iba a ser traicionado, ¿verdad? El salmista habló de que el salmista habló también, amado, en el Salmo 22:16 y el Salmo 34, versículo 20, que se le iban a atar, se le iban a hacer huecos en sus manos y se le iban en los pies, pero que sus huesos no serían quebrantados. También dijo que los verdugos le darían de beber, ¿qué? Vinagre mezclado con hielo. O sea, todo fue ya. Si ustedes se ponen a ver, estoy haciendo un recuento de toda la vida de Jesús, de todo y esto lo dijeron antes de que lo profetizaron, amados. El salmista escribió sobre la resurrección de entre los muertos en el Salmo 16, del versículo del 8 al 11. También escribió sobre su ascensión a los cielos, a lo alto, el Salmo 68, versículo 18, y que se sentaría a la derecha del Padre. Eso lo encontramos en el Salmo 110:1. El libro de Malaquías también nos habla cuando aún habló del precursor de Jesús, y él se estaba refiriendo a su venida al templo. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Podemos comparar lo que de Malaquías con Mateo capítulo 11, versículo 10. O sea, todo está conforme a las escrituras. Todo está en las escrituras, amados. Nadie puede decir lo contrario. Nadie puede decir que eso no es verdad, porque está escrito. Le estoy dando a usted citas bíblicas que usted puede escribirlas y tenerlas y buscar lo que yo le he dicho, amados. La resurrección de entre los muertos, amados, fue un evento que identificó a Jesús como el Mesías prometido, el Redentor y el Salvador de la humanidad. Entonces,
vuelvo y le pregunto, ¿qué pruebas nos ofrece la Biblia entonces para demostrar la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo? Vamos a ver, amados. En las Escrituras encontramos el testimonio de personal de muchos que presenciaron dicho acontecimiento. Entre los testigos estaba Pedro, quien negó a Jesús, pero que después de todo esto, de todo lo que vio, se convirtió en un vibrante anunciador del Evangelio. Estaban también los 11 discípulos, quienes al principio no creían que fuera el Señor resucitado, el que estaba frente a ellos, hasta que Él comió con ellos y les dio muchas pruebas, les dio Jesús muchas pruebas, muchas pruebas innegables de que Él era Jesús. Y vamos al libro de Hechos, el libro de Hechos, amados. El libro de Hechos, capítulo 1, 3, dice así: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y si vamos al libro de Lucas 24, del 36 al 43, dice así: mientras ellos relataban estas cosas, estaba refiriéndose a la aparición de Jesús a sus discípulos. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados, entonces póngase en el caso de los apóstoles, que a usted se le presente Jesús en este momento. Usted se llena de miedo, de terror, ¿verdad? Entonces ellos se aterrorizaron, se asustaron, pensando que venía un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y Él tomó y comió delante de ellos. Entonces vemos otra prueba de que los 11 apóstoles lo vieron, amado. Después de esto, hubo más de 500 hermanos que pudieron ver a Jesús en Galilea después de su resurrección. 26 años más tarde, cuando Pablo escribió esta epístola, la epístola a la iglesia de los Corintios, bendiciones, gracias y paz, Dorita, muchos de estos 500 creyentes todavía están vivos. Estaban vivos, perdón, no ahora sino estaban vivos cuando él escribió esa epístola. Los corintios podían ir a entrevistar a esos hermanos para comprobar si era verdad lo que Pablo les había dicho. Este es un hecho muy importante, amados. La resurrección de Jesús había sido un hecho que fue comprobado, amados. Pablo no se habría atrevido a escribir tales cosas porque fueron comprobadas en la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿por qué se recalca aquí el hecho de que Jesús se haya apareado, o sea, se haya presentado ante estos hermanos? Las otras apariciones que Cristo resucitado ocurrieron a amigos, porque se le apareció a Jacobo y a Pablo, a seguidores de Jesucristo. Jacobo, su hermano, lo había rechazado durante el ministerio terrenal, amados. Y usted lo puede ver eso en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, 5, cuando nos dice así: porque cuando Jesús dijo, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Cuando vieron las fiestas del tabernáculo, aún ni los hermanos de Él creían en Jesús. Y Jacobo era uno de ellos.
Y el texto original griego implica que este había sido uno de los que dijeron que Jesús estaba fuera de sí. O sea que no estaba cuerdo. Pablo también había rechazado a Jesús y se había empeñado en ¿qué? Pablo era un perseguidor de los cristianos, con un entusiasmo y celo inigualable a fin de acabar con la doctrina del cristianismo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, 1. Y miren lo que nos dice aquí, el libro de Hechos 9, 1. Nos dice la palabra del Señor así. Cuando se refiere a la conversión de Saulo, que Pablo que se cambió el nombre a Saulo. De Saulo se cambió al nombre Pablo. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraban algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, acercándose a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú me persigues. Refiriéndose, estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiéndolo a él. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Que tantos amigos como enemigos del Señor hayan dado testimonios de su resurrección, amado, es un momento en el que se podía investigar todo en una gran prueba de este maravilloso acontecimiento. De acuerdo a la Escritura, nos dice que la resurrección garantiza nuestra salvación. ¿Y por qué algunos de los corintios en esa época tenían dificultades en aceptar la resurrección de Jesús? Lo que pasaba, como se los dije al principio, eran que los falsos maestros falsos que habían salido de entre ellos andaban tratando de interpretar el evangelio de acuerdo a las filosofías griegas. Hoy por hoy, amados, hoy por hoy, muchos predican, los falsos maestros, predican un evangelio que usted tiene que hacer algo para ganarse la salvación, que usted tiene que hacer algo para ser bendecido, cuando no es así. Ya en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él pagó todo. Su sacrificio nos dio el paquete completo, porque Cristo es todo en todo. Él nos dio el paquete, nos perdonó. No tenemos, dice, nosotros dice que no es por obra, sino para que nadie se gloríe, porque la única gloria de la salvación de la humanidad es a través de Jesucristo, amado. Tal como lo hacen los liberales o los modernistas, los neortodoxos y los existencialistas del día de hoy, amado. Los filósofos paganos, griegos y los creyentes como corintios, a quienes ellos habían desviado todo pensamiento humano como su guía y la razón como su Dios. Y hoy por hoy pasa eso, amados. Muchos, a veces conociendo, dando el paso de fe, se extravían. ¿Por qué, amado? Porque no perseveran, porque no leen, no tienen esa relación, no escudriñan la palabra. Entonces vienen falsos profetas, falsos maestros que empiezan y le hablan bonito. Entonces dice que en los últimos tiempos habrá como el son de oír. Pero no se trate de oír. Dios no quiere un pueblo que solamente esté ahí embobado yendo. Dios quiere un pueblo que lo conozca en espíritu y en verdad, que lo alabe y le adore en espíritu y en verdad. Pero para usted alabarle y adorarle en espíritu y en verdad, usted tiene que conocerlo a Dios a través de su palabra, conocer su pensamiento, conocer qué es lo que tiene Él para usted.
Por eso, hoy por hoy, existe igual que en el tiempo de la iglesia de Corintio, que no creían en la resurrección. Hoy por hoy, muchos no llegan y aún llegando se desvían y se van. Por eso él dice que en los últimos tiempos habrá que la apostasía. Porque la apostasía no es para el mundo que no conoce de la palabra, que no dio un paso de fe. La apostasía es para la iglesia amada de Cristo. Aquellos que aún conociendo y aún sabiendo que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, todavía eso les queda, pisotean el sacrificio de Jesucristo. Y se separan. Y niegan la existencia. Y niegan de que Dios, ese es un Dios maravilloso, un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Que Dios es misericordioso, que Dios es fiel, que Dios es nuestra provisión. Sino que cuando les sale una cosa es por suerte. No existe suerte tan fuerte. Para los que andamos en Cristo Jesús, no andamos por suerte, amados. Andamos por la gracia de Dios. No hay días malos, todos los días son bendecidos. Porque Dios, desde que nos levantamos y abrimos los ojos, estamos bendecidos con toda bendición. Así que, amado, usted cuando se levante todas las mañanas, siéntase como la justicia de Dios. Porque eso es usted. Usted es la justicia de Dios. Usted es el resplandor de Cristo. Volvamos al tema. Algunos de estos falsos profetas admitían hasta cierto grado, amados, en el tiempo de Corintio, la resurrección de Cristo. Y aún estaban dispuestos a predicar lo predicaban como un incidente muy especial, como algo que pasó pero no tenía importancia. Pero se oponían a cualquier insinuación acerca de la resurrección de los muertos en general. Sin embargo, la resurrección de Cristo no es diferente a la nuestra, amados. Dice que juntamente, dice el apóstol Pablo, usted y yo estábamos muertos espiritual, pero en Cristo Jesús hemos sido resucitados a una nueva vida, en una vida eterna. Una vida eterna, eternal al creyente. Nuestro espíritu, ya hoy por hoy, dice que fueron perdonados nuestros pecados y hemos nacido de nuevo. Porque en Cristo Jesús todas las cosas viejas pasaran y todas fueran hechas nuevos. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo, amado, argumentaba en el sentido de que si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, como yo les estaba leyendo al principio de este mensaje. Ahora, si es verdad que Cristo no resucitó, entonces nuestra dedicación está vacía y nuestra fe es falsa. Entonces el apóstol y aún el mismo Jesús serían los peores impostores en el mundo. Él dice, el apóstol Pablo, que en el libro, en el 1 de Corintios capítulo 15, del 1 al 58, yo quiero que ustedes lo lean también en su casita. Si desafortunadamente fuera así, hermano, si esto fuera así, entonces no tendríamos ninguna esperanza de salvación porque nuestros pecados no serían perdonados. Pero cuando Él vive, nosotros también viviremos. Y eso lo dice el libro de Juan, capítulo 14, 19. Yo estoy leyéndole algunas citas bíblicas al libro 14, 19. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 19, dice: un poco, las promesas del Espíritu Santo, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviráis. ¿Por qué, amados? Porque Él prometió que enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, el que vive en usted y con usted. Él dice que Él no nos iba a dejar solo y Él nos prometió enviarnos el Espíritu Santo. Y cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y único Salvador personal, usted no está solo. Usted es sellado con el Espíritu Santo. Ya usted no le pertenece al mundo. Usted ha sido sellado y le pertenece a Dios. Y está sellado y es el Espíritu Santo el que va a gobernar su vida. Ya no es su voluntad, porque usted ya fue crucificado juntamente con Cristo Jesús y resucitado en Cristo Jesús. Entonces, amados, sabemos que el Evangelio es la verdad. Pero suponga que no lo fuera. Vamos a suponerlo. ¿No es cierto que la vida cristiana es más feliz y dichosa? ¿No es suficiente eso? Sí, amados. Algunas personas viven en un mundo de ensueño solamente.
de emociones que hoy día bien y después caen en una depresión y están como el yoyo, suben y bajan emocionalmente, en una falsa felicidad. Por supuesto, amado, el individuo que vive feliz pensando que él es la mayor estrella, que él lo puede todo, que él no necesita de ninguna ayuda y que solamente necesita una ayuda psicológica, de una palabra, como dicen ahora, la mente positiva. Si Cristo no se levantó de entre los muertos, los cristianos también viven en un mundo de ensueños, de ilusiones y de falsedad. Pero si es así, entonces, hermanos, entonces cristiano vive fuera de sí, sostenido de falsedades, si fuera así, ¿verdad? Pero yo le tengo una noticia en esta tarde. Cuando Él murió y resucitó por usted y por mí, Él nos garantizó la vida eterna. Y si el Cristo vive en mí, usted y yo no necesitamos nada. ¿Por qué? Porque vivir en Cristo Jesús es vivir completo, lleno de paz, lleno de felicidad, de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque en medio de las dificultades suyas y mías, no importa de la dificultad, nosotros tenemos a dónde ir, dónde clamar, y sabemos que decimos, Abba Padre, estamos y no necesitamos de ir al tabernáculo con sacerdotes que van a morar por nosotros, sino que en Jesucristo nos dio la entrada triunfal hasta el trono de la gracia. Usted y yo vamos hasta el trono de la gracia cuando usted y yo decidamos ir a cada momento, a cada instante, al tiempo que usted quiera, no hay horario. Día, noche, tarde, de mañana, un segundo, 5 minutos, 1 hora, lo que usted quiera, estar en la presencia del Señor. Y usted sabe que ahí usted va a encontrar la paz, usted va a encontrar el gozo y a través de la palabra usted va a encontrar la guía, porque el Espíritu Santo lo va a guiar. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Pablo tenía alguna duda en cuanto a la resurrección de Cristo? De ninguna manera, en absoluto. Él había visto a Jesús en el camino a Damasco, porque ahí fue cuando se le reveló, se le presentó. Él dijo tales cosas en relación, cuando escriben aquí en 1 Corintios 15, capítulo 15, del 1 al 58, Pablo le dice eso a la iglesia de Cristo. Él le dijo tales cosas con relación a quién, a los falsos profetas, para demostrarles que lo necio que es prestar, que amado, atención a esos que pretenden denegar las doctrinas básicas del cristianismo, especialmente la resurrección de Jesucristo. Y yo les llamo la atención en esta tarde, y yo les exhorto de una manera con mucho amor y con mucho respeto. Amados, cuando ustedes escuchen una persona, porque yo sé que ustedes están conmigo, que nosotros nos unimos los domingos, pero de repente ustedes escuchan a otras personas. Díganle al Espíritu Santo que le revele. No crea todo lo que le dice. Usted vaya, escudriña la palabra. Vaya, anote las citas bíblicas. No todo lo que ustedes escuchen predicando a veces está en relación con lo que el Señor quiere para la iglesia, lo que le dejó para la iglesia, el pacto de la gracia. Las epístolas del Pablo son aquellas que fueron dadas a la iglesia de Cristo. No estoy diciendo que el Viejo Testamento no es importante, no estoy diciendo que los primeros libros del Nuevo Testamento no son importantes, no, porque son historia y nos ayudan. Es como cuando usted le dice, bueno, mi apellido es esto, pero mi padre, mi bisabuelo es este y esto. Usted tiene que conocer la historia. Y así mismo, pero hoy por hoy, la iglesia de Cristo no vive por obra, sino por fe en Cristo Jesús. Nosotros no necesitamos hacer nada, sino simplemente creerle a Dios y creer su palabra. Entonces, Pablo lo que estaba haciendo a la iglesia de Corintio era enseñarle y dejarle saber que habían estos falsos promaestros que le estaban dando doctrina, degeneraban la doctrina. Y usted tiene que estar atenta, dígale al Espíritu Santo que le abra sus ojos, sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, que le dé entendimiento, que le renueve cada día a través de la palabra su mente, para que usted tenga de esa mente que se renueve, usted vaya a su corazón y tenga abundancia. Dice que toda la abundancia del corazón habla la boca, que cuando usted escuche hablar, usted sepa que eso no viene de Dios. Usted tiene que pedirle al Señor discernimiento, sabiduría. Pídele, hermano,
Padre, dame sabiduría, dame el discernimiento, que yo pueda discernir en los tiempos si son buenos o malos. Yo pueda discernir a través de tu Espíritu Santo, es importante. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo aquí en la iglesia de Corintios. Pablo no tenía ninguna duda. Por el contrario, amado, contra los falsos, contra las falsedades de los paganos declaró enfáticamente: Cristo ha resucitado de los muertos. Y eso está en el capítulo 15, versículo 20. Que Cristo resucitó de los muertos. Y entonces cuando dice, ¿en qué sentido Cristo es la primicia de los que durmieron? Las primicias eran los primeros frutos que se tomaban ¿de qué? De las cosechas, ¿verdad? A la vez de ser una promesa de la abundancia que vendría, las primicias son parte integral de la cosecha, amados. Así también nuestra resurrección es parte integral de la resurrección del Señor Jesucristo. Por tanto, también podemos decir que nuestra resurrección es parte de la aprobación divina de la muerte redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra resurrección es una parte de un plan que Dios diseñó para nuestra salvación. Pablo dijo que no tenía sentido para él enfrentarse al peligro y hasta poner su vida al borde de la muerte cada día si los muertos no resucitan. Él lo dijo. Cuando dijo, en vano sería, ¿verdad? Él había llegado a la conclusión que esa filosofía que decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos, solo tenía sentido si la muerte fuera el final de todo. Entonces, amado, ¿de qué podría servir el andar exponiéndose a lo propio? ¿Cómo? ¿De qué servía? Dijo el apóstol Pablo. Y al menosprecio de todos por la predicación de un mensaje que después de todo no era cierto. Él le decía, ¿de qué servía? No es que Pablo estaba mintiendo. Él decía a los apóstoles. Entonces, ¿de qué les sirve? Si no creemos en la resurrección de Jesucristo, ¿de qué nos sirve? Si nos vamos con el pensamiento, comamos y bebamos que el día de mañana moriremos, entonces si la muerte no ha puesto fin a todo. Estamos, amados, tratando aquí un asunto fundamental en esta tarde. En un momento específico de la historia de la humanidad, un hombre llamado Adán tomó una decisión de su propia vida y por su libre voluntad, con la cual trajo la muerte espiritual a todos los seres humanos. Y como resultado de eso, amados, todos murieron, amados, espiritualmente. Luego, en otro momento específico de la historia, otro hombre llamado Jesús se levantó de entre los muertos y después de haber puesto su vida al rescate por todos, amados, gloria a Dios, Abba Padre, y con el hecho de su resurrección hizo posible la resurrección del cuerpo humano. Y usted, el momento que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, pasó de muerte a vida, a una vida en abundancia, amados. Pablo comparó la resurrección con una cosecha, amados. La resurrección de Cristo fue la primicia. Luego el cuerpo total de la cosecha sería recogido cuando Él venga. El cuerpo somos usted y yo, el cuerpo de Cristo, la iglesia amada de Cristo, aquella que va a ser levantada y conocida como usted la conoce, como el rapto de la iglesia. Estemos preparados, amados, estemos preparados, no estemos durmiendo, no juguemos al cristianismo, no juguemos a la iglesita. No, amemos al Señor en espíritu y verdad. Busquémoslo ahora, que se puede, hermano. Habrá momentos en que va a haber, en muchos países hay persecución para los cristianos. Hay personas que los matan por decir que son cristianos o por predicar la palabra. Entonces, estamos bendecidos, que podemos escuchar la palabra, que podemos llegar a través de estos medios y levantar y decir que Cristo vive, que Cristo es las primicias, que Cristo es la resurrección, que es la vida, que Él es el único camino para que nos lleve al Padre, que Él nos justificó, que Él nos redimió,
que nuestra vida no depende de las emociones del mundo, que nuestra vida está dependiendo del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, de su palabra, porque esa palabra se hace vida y es eficaz en nuestras vidas. Dice Juan que vio los tronos. En el libro de Juan, Juan relata que vio los tronos en los cuales se sentaron los creyentes que reinaban en Cristo Jesús. Luego vio también a muchos mártires que se convirtieron durante la gran tribulación. Estos mártires pueden compararse con la espiga que se queda en el campo y son recogidos después de la cosecha. Cuando todos estos hayan sido resucitados, entonces habrá concluido la primera resurrección. Todos los demás muertos no serán resucitados sino hasta después del milenio. O sea, primero viene el rapto. Entonces los demás muertos no serán resucitados hasta después del milenio. Entonces se levantarán, comparecerán ante el gran trono blanco para el juicio final. La primera resurrección es la resurrección de la vida. Y usted lo puede encontrar en Juan capítulo 5 del versículo 28 al 29. Y a esto abarca a todos los que resucitarán porque Cristo resucitó. Todos los demás son los inicuos, quienes resucitarán en la resurrección de condenación, para enfrentarse al juicio de la condenación. Y usted lo puede leer, y quiero que lo anote, en Juan capítulo 5, 29. Eso nos indica nos indica en relación a los 1000 años que habrá entre las dos resurrecciones. La primera es el rapto de la iglesia. Y después vendrá la segunda resurrección. Habrá dos resurrecciones, amados. Pero siguiendo el orden de que Dios utiliza para revelar sus planes a los hombres, paso a paso, estas cosas se nos dieron a conocer, no se nos dieron a conocer, sino hasta en el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, amados. Ya estoy por terminar. Dice así. Dice que Satanás será atado en el milenio, cuando Cristo reine, cuando Jesucristo venga en su segunda venida y reine. Y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su manto, prendido al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se levantaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, primero es el rapto de la iglesia, después viene la primera resurrección. Entonces dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte de la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serían sacerdotes de Dios y Cristo y reinarían con él por los 1000 años. Son aquellos, como dice la palabra, aquellos que no adoraron a la bestia, aquellos que dieron testimonio, que fueron decapitados por hablar del testimonio de Cristo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Jod y a Magot, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como de la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están las bestias y el falso profeta,
y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esta es palabra de Dios, esto está escrito aquí en la Biblia y se está refiriendo al rapto de la iglesia, a la primera resurrección y la segunda resurrección. Aquellos que quedaron, los muertos que quedaron, aquellos que iban a ser juzgados por lo que habían hecho. Entonces, ¿qué sucede cuando los falsos maestros niegan la resurrección? Cuando se infiltran en la iglesia ideas tergiversadas, o sea, ideas erróneas respecto a la doctrina de la resurrección o respecto a la doctrina de Cristo, los creyentes pierden la perspectiva de cristiana, se descuidan y empiezan a practicar malos hábitos. Si conocemos a Dios, estaremos convencidos de que Cristo vive, amado. Cristo vive y por lo tanto dejaremos de pecar. Porque si usted está en Cristo Jesús, usted sabe lo que conquista el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero el Espíritu Santo, estamos bien. Si hacemos algo mal, el Espíritu Santo nos revela a través del Espíritu. Nos pone una lucita amarilla. No, es un ejemplo, amado. No es que nos pone una luz amarilla. Y cuando estamos mal, nos sentimos pésimas. Ya estamos como Adán. Cuando Adán pecó, dice que se escondió y se puso la hoja para vestirse, porque se sentía que había fallado. Y eso nos pasa a nosotros espiritualmente, amados. Además, estaremos dispuestos a arriesgar hasta nuestra propia vida con tal de proclamar las buenas nuevas. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros andamos en su palabra, cuando tenemos una relación con Cristo, cuando sabemos que ese sacrificio de Jesucristo de la cruz del Calvario es tan importante. No es la cruz, es el sacrificio lo importante. Él dio la vida por usted y por mí. Él dio su vida, se despojó de su divinidad, se hizo hombre, vino semejante a hombre para morir por usted y por mí. Pero no solamente murió, Él resucitó al tercer día para darnos una vida eterna, una vida en abundancia, para que pasemos de muerte a vida, para que seamos redimidos, para que seamos justificados, para que los nombres nuestros estén escritos en el libro de la vida, amados. Para que nosotros recibamos el paquete completo, ese regalo de la gracia de Dios, para que vivamos con su misericordia, en su favor y en su gracia, para que nosotros podamos constantemente vivir alabándole, adorándole, porque adorarle es el estilo de nuestra vida. Estilo de vida, adorar es un estilo de vida, es ser cristiano, es saber que usted tiene que ser igual, cristiano en la congregación y en todo lugar, amados. Y saber y reconocer cuando usted falla. Porque todos fallamos, nadie es perfecto. Aún conociendo a Dios y conociendo su palabra, fallamos. Pero abogado tenemos. Y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, amado, la gloria de la resurrección de Cristo Jesús es una transformación maravillosa. Pablo nos revela aquí un misterio. Es decir, que estaba oculto durante el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento vieron muchas cosas acerca del futuro. Vieron, por ejemplo, que entre los dones de Dios estaba la restauración de Israel, entre las cosas que iba a hacer, que Israel iba a ser restaurado. Y también pudieron ver, muchos vieron en visión las bendiciones mileniales. Ellos también percibieron
vislumbrante es un cielo nuevo y una tierra nueva, que se habla en Isaías 65:17. Entonces hay muchos detalles del futuro que aún no nos han sido revelados, amados. Pero tenemos que recordar la verdad que es expresada en el libro de Hechos, donde nos hace ver y nos hace conocer que los tiempos y los sazones que el Padre puso Él tiene la potestad. Él es el que tiene el señorío en todo. Por ejemplo, hay ciertas cosas, fechas y horas que el Padre no ha querido revelar. Sin embargo, la doctrina del rapto de la iglesia es un asunto que permaneció velado o oculto en el Antiguo Testamento, pero nos ha sido revelado a nosotros en el Nuevo Testamento. La palabra rapto no aparece, amados, en las versiones en español. Este término viene en el del libro de latín y sirve para traducir el término griego arpasos, el cual tiene la idea del transporte de una cosa o persona a otro lugar. O sea, el rapto. Nos te van a transportar, vamos a ser transportados de la tierra nos van a ser transportados de la tierra a estar al frente de la presencia del Señor. Este acontecimiento glorioso, amados, glorioso se va a producir una transformación repentina. Es que yo me pongo a pensar, hermano, me emociono de ver y me imagino yo ese momento. Por eso tenemos que estar preparados, no como las 10 vírgenes que 5 estaban y otras 5 no. Tenemos que estar preparados como esas 5, porque no sabemos, porque dicen que Jesús vendrá como ladrón en la noche, de un momento a otro. Estamos predicando ahorita, estamos estudiando ahorita, estamos compartiendo ahorita y no sabemos el día de mañana. Él sí lo conoce, el Padre lo conoce. Entonces, amado, ¿qué clase de transformación será la que ocurrirá en el cuerpo de nosotros los creyentes? Este será un cambio sobrenatural, amado, y repentino. Nuestros cuerpos nuevos serán inmortales, porque este cuerpo sufre enfermedades, es incorruptible, pero este es corruptible. Nos vamos a transformar en cuerpos incorruptibles, inmortales, imperecederos, indestructibles, amado. La muerte tan temida en la actualidad será absorbida, tragada en el momento de la victorioso de la resurrección o el momento del rapto. ¿Tenemos que esperar el momento de la traslación para compartir la victoria de Cristo Jesús? No, amados. Como se explica en Romanos, el pecado se aprovecha de la ley para producir más pecado. La paga del pecado, que dice, es muerte, y la muerte todavía tiene la daña exterminadora de su poder. Sin embargo, la resurrección de Cristo es una garantía de nuestra victoria total sobre este enemigo. Por tanto, amados, como dice la palabra de Dios, el Señor nos da la victoria tras victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos mantenernos, amados, firmes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como decía el apóstol Pablo, no es en vano. Esperemos con avidez el momento de nuestro triunfo sobre todo lo que actualmente nos atemoriza. No tenga temor, porque en Cristo Jesús, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La resurrección de Cristo es la base de la fe y la esperanza de todos los cristianos, amados. Una de las grandes afirmaciones del Nuevo Testamento es la que se expresa en las palabras de Jesús mismo en Juan capítulo 14, versículo 19. Porque yo vivo, vosotros también viviré. Porque yo vivo, anoten, Juan capítulo 14, 19. Porque yo vivo, dijo Jesús, vosotros también viviráis. El estudio de hoy, amados, nos ha dejado ver con nuestra mente limpia y nos hace, refresca y nos reconfirma de que la resurrección de Cristo es real. Que la resurrección de Cristo, que solamente a través de la muerte y resurrección de Cristo
Usted y yo hemos sido redimidos, justificados, perdonados nuestros pecados. Y cuando Él resucitó, usted y yo, una vez que lo aceptamos como Jesucristo, como el Señor y único Salvador, hemos resucitado en Cristo Jesús, resucitado. Y dice que vamos de victoria en victoria, pero solamente a través de la palabra de Dios, a través de la guianza del Espíritu Santo, de creerle a Dios y creerle su palabra. La declaración de la resurrección, amado, es una parte maravillosa, es una parte importante, amado. No olviden, yo siempre digo que cuando usted discierne y usted entiende el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y usted lo puede entender, o sea, lo puede hacer rema, todo lo que Él vivió, lo que Él sacrificó por usted, por mí. Cuando usted sabe que no hubiera sido por Él, si no hubiera sido por Jesucristo, ¿a dónde estaríamos, amados? ¿A dónde estaría usted y yo? Viviéramos en tristeza y viviéramos en desconsolación. Pero yo, como usted y yo vivimos en Cristo Jesús, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oremos. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias por este maravilloso mensaje, Señor. Gracias porque Jesucristo nos garantiza la vida eterna para nosotras, tu iglesia amada. Gracias por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor, Padre. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias porque no nos dejaste solos, sino que el amor de Jesucristo también llevó y fue más allá. Así como Él fue el consolador de los apóstoles, Él nos envió el Espíritu Santo, que mora en nosotros y está en nosotros, y que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu mismo de Dios está en nosotros. Por eso dijo que Él no nos iba a dejar solo, y te damos gracias en esta tarde. Te presento tu amada iglesia, te presento cada hermano que está aquí unido en esta transmisión. Señor, abre la ventana de los cielos, y que la bendición es tuya sobreabunda sobre esta iglesia, Señor. Sobre tu iglesia amada, sobre este cuerpo, cada hermano. Y así mismo, Padre Celestial, permite que ellos sean testimonio vivo de ti, Señor. Que cada día que ellos y yo podamos, Señor, reflejar a Jesucristo. Que podamos perseverar en nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta el fin. Porque como tu palabra dice, que no el que te dice Señor, Señor, todo el que te dice Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, entendemos que no es porque digamos, sino porque nuestra fe se activa, porque andemos no por oído, sino por acción, no por vista, sino que andemos por fe, amado. Gracias te doy, Padre Santo, gracias infinitamente te doy. Ahora yo te presento este huracán, Señor, te presento a cada familia, Señor, que va a ser impactada, Señor. Y yo sé, Padre Santo, que tu mano maravillosa, tu protección, Señor, está sobre cada hermano de Cristo, sobre los pueblos que van a ser afectados. Te presento cada país. Te presento cada inmigrante, te presento toda persona que está enferma. Dice que por las llagas de Cristo somos sanos y declaramos sanidad total. A cualquiera que esté en este momento una enfermedad, enviamos palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mis hermanos, gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, les agradezco este tiempo, hermanos. Oren por la familia pastoral. Tenemos esta semana, vamos a tener un viaje, así que oren por nosotros, que el Señor guarde nuestra entrada y nuestra salida. Sé y estoy segura de que eso va a ser así. Tengan una semana maravillosa, mis amados, les amamos en el amor del Señor, la familia pastoral. No, que no nos veamos físicamente ahora por hoy, porque sí, vamos a tener que vernos en la congregación. Estoy hablando de los hermanos de la congregación. Nosotros les amamos y siempre estamos pendientes de ustedes en oración, poniéndola delante del Padre. Y sé que el Señor conoce todas sus necesidades y que de ninguna de ellas ustedes van a tener escasez. Bueno, mis hermanos, que tengan muy buena semana. Bendiciones. Gracias y paz.